Mi padre me abandonó en Navidad a los 12 años para cuidar un perro. Años después aparece suplicando dinero. Pero mi respuesta los dejó destrozados. Y nunca esperaron lo que hice. Tengo 25 años. Trabajo en marketing digital. Y la verdad es que llevo años queriendo escribir esto porque necesito sacarlo de mi sistema. ¿Sabes? Lo que pasó con mi familia, o lo que era mi familia, básicamente me marcó de una manera que todavía estoy procesando. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía 9 años y mi mamá murió. No voy a entrar en detalles porque honestamente no recuerdo mucho. O tal vez mi cerebro decidió bloquear esos recuerdos. No sé. Pero lo que sí recuerdo perfectamente es el vacío que dejó, como si alguien hubiera apagado todas las luces de la casa y nunca las volviera a encender. Mi papá, Richard, tenía como 38 años cuando eso pasó, y yo era su única hija. Éramos solo nosotros dos después de la muerte de mamá, y por un tiempo, quizás un año o algo así, las cosas estaban mal, pero éramos un equipo. ¿Me explico? Él intentaba cocinar cosas raras que nunca salían bien. Yo intentaba ayudar aunque era una niña, y, básicamente sobrevivíamos día a día. Pero entonces, conoció a Jennifer. Creo que fue como un año después de que mamá muriera. Tal vez un poco menos. No estoy segura. Lo que sí recuerdo es que de repente había esta mujer en nuestra casa todo el tiempo. Una mujer que era como 12 años más joven que mi papá, tipo 26 o 27 años en ese momento, y que sonreía mucho cuando él estaba cerca, pero me miraba diferente cuando él no veía. La cosa es que Jennifer tenía una hija, Amanda, que ya tenía 17 años cuando ellas se mudaron con nosotros. Y cuando digo que se mudaron, me refiero a que literalmente llegaron un día con todas sus cosas, y mi papá me dijo, bueno, ahora somos una familia más grande, ¿no es genial? Y yo tenía 10 años. Acababa de perder a mi mamá. Y se suponía que debía estar feliz de que dos extrañas invadieran mi casa y mi vida. Amanda era, y sigo pensando esto hasta el día de hoy, una de las personas más mimadas y egoístas que he conocido. Tenía 17 años, pero actuaba como si tuviera 12, esperaba que todo le cayera del cielo, y su mamá la trataba como si fuera una princesa que no podía levantar ni un dedo. Al principio fue sutil, ¿sabes? Jennifer empezó a pedirme que hiciera pequeñas cosas, como lavar mi plato después de comer, lo cual estaba bien, era normal. Pero luego se convirtió en lavar todos los platos. Luego en lavar los platos y limpiar la cocina. Luego en hacer mi cama, hacer la cama de Amanda, doblar la ropa, pasar la aspiradora, sacar la basura. Para cuando tenía 11 años, básicamente era la empleada doméstica de la casa, y Amanda no hacía absolutamente nada, literal, nada. Se sentaba en el sofá viendo televisión mientras yo limpiaba alrededor de ella, y si le pedía que moviera los pies para pasar la aspiradora, me miraba como si le hubiera pedido que escalara el Everest. Mi papá veía todo esto y no decía nada. Cuando intentaba quejarme, me decía que estaba exagerando, que todos en una familia tienen que ayudar, que Jennifer también trabajaba y necesitaba apoyo. Pero Jennifer no trabajaba tanto como decía, la verdad, y definitivamente Amanda no hacía nada para ayudar. Era como vivir en una realidad alternativa donde yo era la única que veía lo injusto que era todo, pero nadie más lo notaba o les importaba. El momento que realmente me marcó, el que todavía me pone furiosa cuando lo pienso, fue cuando tenía 12 años. Era Navidad, o bueno, vacaciones de Navidad, y mi papá decidió que toda la familia iba a irse de viaje a la playa por 2 semanas. Suena bien, ¿verdad? Excepto que cuando digo toda la familia, me refiero a mi papá, Jennifer y Amanda. Yo me quedé en casa, sola, una niña de 12 años, sola en la casa por 2 semanas durante las vacaciones de Navidad porque alguien tenía que cuidar a Bailey, el perro de Amanda. Y cuando digo cuidar, no me refiero solo a darle comida y agua, me refiero a sacarlo 3 veces al día, limpiar cuando hacía sus necesidades, adentro porque Amanda nunca lo entrenó bien, jugar con él para que no se aburriera, todo. Me dejaron dinero para comida y una lista de instrucciones sobre el perro, y se fueron a disfrutar la playa mientras yo pasaba Navidad sola en una casa vacía con un perro que ni siquiera era mío. ¿Puedes creerlo? Hasta el día de hoy, cuando le cuento esto a la gente, tienen que procesar un momento porque les parece imposible que alguien deje a una niña de 12 años sola en Navidad para cuidar un perro. Pero así pasó. Recuerdo que pasé la mañana de Navidad viendo películas sola, comiendo cereal porque no sabía cocinar nada elaborado, y tratando de no pensar en mi mamá porque sabía que si empezaba a llorar no iba a poder parar. Bailey al menos me hacía compañía, supongo, aunque también me recordaba constantemente por qué estaba sola. Cuando volvieron de su viaje, todos estaban bronceados y felices,
contando historias sobre la playa y los restaurantes donde comieron, y Jennifer me preguntó si Bailey se había portado bien, como si esa fuera la única cosa que importaba. Ni siquiera me preguntaron cómo había pasado la Navidad, si había estado bien, si había necesitado algo, nada. Fue como si mi existencia solo importara en función de qué tan útil era para ellos. Pero hubo un rayo de luz en todo esto, y fue mi tía Laura, la hermana de mi mamá, y mi primo Marcus. Ellos vinieron a visitarme justo después de que mi papá y los demás volvieran del viaje, tipo 2 o 3 días después, y cuando vieron cómo estaba viviendo, cuando les conté que me habían dejado sola en Navidad, la cara de mi tía fue de puro horror. Ella intentó hablar con mi papá, le dijo que lo que estaba pasando no estaba bien, que yo era una niña y necesitaba ser tratada como tal, no como una sirvienta. Mi papá le dijo que no se metiera en su familia, que las cosas estaban bien, que yo estaba exagerando, pero desde ese día, mi tía Laura se aseguró de estar más presente en mi vida, llamaba seguido, venía a visitarme cuando podía, y Marcus, que era como 4 años mayor que yo, empezó a ser como el hermano mayor que nunca tuve. Los años siguientes fueron más de lo mismo, básicamente. Cada año que pasaba, Jennifer encontraba más cosas para que yo hiciera. Y Amanda seguía siendo la princesa que no podía hacer nada por sí misma. Cuando tenía 14 años, intenté confrontar a mi papá de nuevo. Le dije que no era justo que yo hiciera todo en la casa mientras Amanda no hacía nada. Que yo también tenía tareas de la escuela y quería tener tiempo para mis cosas. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, la vida no es justa, solo tienes que lidiar con ello. Esas palabras exactas. La vida no es justa, solo tienes que lidiar con ello. Como si eso fuera una respuesta aceptable para darle a tu hija de 14 años que está básicamente siendo explotada en su propia casa. Creo que algo se rompió en mí ese día. No dramáticamente, no fue como en las películas donde hay un momento de revelación y todo cambia, pero fue como si una parte de mí decidiera que ya no iba a esperar que mi papá me protegiera o me defendiera, porque claramente no lo iba a hacer. Empecé a pasar más tiempo fuera de la casa, en la biblioteca después de la escuela, en la casa de amigos cuando podía, con mi tía Laura los fines de semana que me dejaban ir. Jennifer se quejaba de que nunca estaba en casa para ayudar, y mi papá me decía que estaba siendo egoísta, pero honestamente ya no me importaba tanto lo que pensaran. Cuando tenía 16 años, Marcus me dijo algo que cambió mi perspectiva de todo. Estábamos en su casa, creo que era verano, y yo estaba contándole sobre mi semana como si fuera normal, tipo, sí, limpié toda la casa el sábado, lavé la ropa de todos, cociné 3 comidas, lo usual. Y él me paró en seco y me dijo, ¿te das cuenta de que nada de eso es normal, verdad? ¿Te das cuenta de que la forma en que te tratan no está bien? Y yo me quedé ahí sentada procesando esas palabras porque una parte de mí sabía que tenía razón, pero otra parte había normalizado tanto la situación que ya no sabía qué era normal y qué no. Marcus me hizo ver que lo que estaba viviendo era abuso, aunque no del tipo que sale en las noticias. Era negligencia emocional y explotación, y que yo merecía mejor. Desde ese momento, empecé a planear mi salida. Me enfoqué obsesivamente en mis calificaciones, en mis actividades extracurriculares, en todo lo que pudiera ponerme en mi solicitud de universidad. Mi tía Laura me ayudó con las aplicaciones, me llevó a visitar campus cuando mi papá dijo que estaba muy ocupado, me pagó los exámenes de admisión, y cuando tenía 18 años, recibí una beca completa para una universidad que estaba a como 5 horas de distancia. Beca completa, o sea, matrícula, alojamiento, comida, todo. Fue literalmente mi boleto de salida, y lo tomé sin pensarlo 2 veces. El día que me fui a la universidad, mi papá me ayudó a empacar el auto, pero se sentía más como una obligación que como un padre despidiéndose de su hija. Jennifer se quedó adentro viendo televisión, ni siquiera salió a decir adiós. Amanda estaba en su cuarto, probablemente durmiendo aunque ya eran las 11 de la mañana, y yo me subí a ese auto con mis cosas, y sentí como si pudiera respirar por primera vez en años. No lloré, no miré hacia atrás, solo me fui. La universidad fue increíble, honestamente. Por primera vez en mi vida, solo tenía que preocuparme por mí misma. Nadie me pedía que limpiara su desorden. Nadie me trataba como si mi único valor fuera qué tan útil era. Hice amigos, me uní a clubes, trabajé medio tiempo para tener mi propio dinero, aunque la beca cubría casi todo. Volví a casa solo en Acción de Gracias del primer año, y fue tan incómodo que decidí que no volvería más. Las siguientes vacaciones las pasé con mi tía Laura o con amigos, y mi papá apenas se daba cuenta o no le importaba. Pero entonces, cuando estaba en mi segundo año de universidad, Amanda me mandó un mensaje.
No habíamos hablado en meses, tipo desde que me había ido, y de repente me escribe como si fuéramos mejores amigas pidiéndome un favor. Resulta que ella estaba en la universidad también, una universidad local, nada prestigiosa, pero universidad al fin, y necesitaba que le escribiera sus ensayos porque estaba muy ocupada con otras cosas. Y cuando digo ensayos, me refiero a todos sus ensayos del semestre. Quería que literalmente hiciera su trabajo académico por ella. Le dije que no. Directamente, sin rodeos, le dije que no iba a hacer eso, que eso era trampa, y que ella necesitaba hacer su propio trabajo. Ella se enojó. Me mandó como 10 mensajes diciéndome que era egoísta, que la familia se ayuda entre sí, que solo eran unos ensayos, y que no era para tanto. La bloqueé. Pero 2 días después, Jennifer me llamó gritando al teléfono, diciendo que era una pésima hermana. Nunca fuimos hermanas, por cierto, pero ese es otro tema, que Amanda me necesitaba y yo le estaba dando la espalda a la familia. Le dije que lo sentía pero que no iba a hacer trampa por Amanda, y colgué. Luego mi papá me llamó, con ese tono decepcionado que tan bien conocía, diciéndome que solo eran unos ensayos, que por qué tenía que ser tan difícil, que Amanda realmente necesitaba ayuda. Le dije lo mismo que a Jennifer y terminé la llamada. Pensé que eso sería el fin. Como 6 meses después, mi papá y Jennifer aparecieron en mi universidad sin avisar, me pidieron que nos viéramos para tomar café, y como idiota acepté pensando que tal vez querían arreglar las cosas o algo así. Nos sentamos en este café cerca del campus. Ellos pidieron bebidas caras y pasteles, y entonces soltaron la verdadera razón de su visita. Querían dinero. Bueno, no exactamente dinero para ellos, sino para Amanda. Resulta que Amanda había reprobado la mitad de sus clases, estaba en peligro de perder su lugar en la universidad, y necesitaba pagar por clases de verano para ponerse al día. Y como yo tenía una beca y trabajaba medio tiempo, ellos asumieron que yo tenía dinero extra para darles. Me quedé ahí sentada, procesando la audacia absoluta de lo que me estaban pidiendo. Estas personas que me habían tratado como sirvienta durante años, que me habían dejado sola en Navidad para cuidar un perro, que nunca me habían protegido o defendido, ahora querían que les diera mi dinero, el dinero que ganaba trabajando turnos nocturnos en la biblioteca universitaria, para pagar las clases de Amanda, porque ella había sido demasiado floja o irresponsable para mantener sus calificaciones. Y lo decían como si fuera lo más normal del mundo, como si yo les debiera algo. Les dije que no. Mi papá empezó con el discurso de la familia, de que la familia se apoya entre sí, y yo finalmente exploté. Les dije todo lo que había guardado durante años. Les dije que me habían tratado como basura, que nunca les importé, que solo me veían como alguien útil, que me dejaron sola en Navidad siendo una niña, que me hicieron sentir como si no tuviera valor más allá de que también pudiera limpiar la casa o cuidar el estúpido perro de Amanda. Les dije que no les debía nada, que no eran mi familia, que mi familia era mi tía Laura y Marcus, las personas que realmente se preocupaban por mí, y me levanté y me fui. Los dejé ahí sentados en ese café con sus bebidas caras y sus caras de shock, porque aparentemente nunca esperaron que les dijera la verdad. Mi papá intentó llamarme varias veces después de eso, pero no contesté. Luego me mandó un mensaje largo diciendo que Amanda había abandonado la universidad, que tenía deudas estudiantiles, que las cosas estaban difíciles para ellos. Me pedía que reconsiderara, que les ayudara económicamente, porque él era mi padre y yo le debía respeto. Le respondí una sola vez, diciéndole que la relación entre un padre y su hija va en ambas direcciones, que él no me había respetado a mí durante años, y que no iba a darles ni un peso. Bloqueé su número después de eso. Eso fue hace como 3 años. Me gradué de la universidad hace un año con honores, conseguí un trabajo increíble en marketing digital, y estoy viviendo mi mejor vida, honestamente. Tengo un apartamento pequeño pero es mío, tengo amigos que son como mi familia elegida, y mantengo contacto regular con mi tía Laura y Marcus. Ellos vinieron a mi graduación, me ayudaron a mudarme a mi primer apartamento, celebraron cada logro conmigo. Eso es familia, no lo que tuve durante esos años con mi papá, Jennifer y Amanda. ¿Me siento mal a veces? Sí, supongo. No por Jennifer o Amanda, honestamente, pero por mi papá. Porque era mi papá, ¿sabes? Y parte de mí, esa parte pequeña que todavía es la niña de 9 años que acaba de perder a su mamá, desearía que él hubiera sido diferente, que me hubiera protegido, que hubiera visto lo que estaba pasando y hubiera hecho algo al respecto. Pero él eligió su nueva familia sobre mí, y esa es una decisión que él tiene que vivir con ella, no yo. La semana pasada mi tía Laura me dijo que mi papá le preguntó por mí, que quería saber cómo estaba. Ella le dijo que estaba bien,
Y dejó la conversación ahí. No sé si algún día voy a poder perdonarlo completamente, o si siquiera quiero intentarlo. Por ahora, estoy bien con la distancia. Estoy construyendo mi propia vida, rodeándome de gente que realmente me valora, y eso es suficiente, más que suficiente, la verdad.